La perspectiva frontal, como otras perspectivas, tienen unos elementos que son fundamentales, que son necesarios y que se deben tener en cuenta. La línea de horizonte, el punto de fuga y las líneas de fuga. La línea de horizonte es una línea horizontal que está a la altura de nuestra vista. Es una línea completamente recta sobre la cual va ubicado el punto de fuga. Y a este punto de fuga, que corresponde directamente con el punto de vista, van a llegar las líneas de fuga. A partir de unos gráficos que iré desarrollando poco a poco, entenderemos estos conceptos. La línea de horizonte, una línea completamente horizontal, recta, va a determinar lo que corresponde la altura de nuestra vista. Lo que esté por encima de esta línea está por encima de nuestros ojos, frente a nosotros está en la línea y por debajo de la vista de nosotros estaría por debajo de esta línea. Esto está por encima de nuestra vista, frente a nosotros y aquí debajo de nuestra visión. Corresponde, para una mayor efectividad, hacer una modificación en los tonos que se van a tratar para elaborar el dibujo. Es decir, que si tenemos lápiz negro, vamos a utilizar líneas muy sutiles para la línea horizonte y las líneas de fuga, y unos tonos más marcados que correspondan a los gráficos principales. Si tenemos colores, podemos entonces variar con rojo, azul y negro. Por ejemplo, rojo la línea horizonte, azul las líneas de fuga y negro para lo que corresponde a la figura principal. Teniendo entonces la línea de horizonte, vamos a marcar el punto de fuga. Un pequeño punto. Podemos en este caso mejor hacer un círculo que corresponda a la guía de nuestro punto. Muy pequeño. En el caso de hacerlo en un tipo de estilo tradicional, no digital, el punto de fuga sería casi blanco, porque corresponde al punto más lejano. Sería blanco, pero para que se vea lo haríamos casi blanco y no tendría que ser grande, sino precisamente un punto. Luego que hemos ubicado el punto, que si nosotros nos ponemos de pie o sentados, justamente allí donde estamos mirando de frente, que sería nuestro punto de vista, justo enfrente de nosotros está ubicado ese punto de fuga. Inicialmente vamos a hacer lo que sería un rectángulo. Un rectángulo pero acostado. Observamos claramente que tiene dos pares de líneas paralelas. En las líneas de fuga, en la perspectiva frontal, van estas líneas paralelas van a encontrarse en el punto de fuga. Recuerden, por ejemplo, el ferrocarril, la línea del ferrocarril. Son dos líneas, una al lado de otra, que se encuentran en un punto. Lo primero que vamos a dibujar es la línea que está más cerca de nosotros. Debe ser una línea recta, completamente recta, paralela a la línea de horizonte. Paralelo quiere decir que está una al lado de la otra, pero no se encuentran. Vamos a cambiarle aquí, en mi caso que estoy haciendo el dibujo digital, le cambiamos el tono para no confundir. Esta primera línea nos va a dar un referente del ancho de lo que tenemos en primer plano. Después de esto, entonces procedemos a hacer las líneas de fuga. Cambiamos de color, vamos por un verde, por ejemplo,
Aplicamos un zoom acá para que se vea mejor. Desde los extremos vamos a llevar, desde los extremos de esa primera línea vamos a llevar unas líneas rectas, completamente rectas, que se van a encontrar con el punto de fuga. Aquí vemos una especie de triangulación. No es que estemos realizando un triángulo específicamente, pero esta triangulación es generada por estas guías, que son las líneas de fuga, que están indicando la disminución del tamaño de esta primera línea que hemos colocado. Cualquier línea que nosotros coloquemos aquí detrás será esta misma, pero más lejos, en relación a una disminución con respecto a convertirse en un punto. Apliquémosle un color, por ejemplo azul, este otro color. Aquí está. Entonces aquí tenemos lo que sería el rectángulo, este rectángulo, pero acostado. Si nosotros queremos hacer entonces esta forma que sea como un cubo, tendremos que hacer más piezas. O si nosotros queremos trasladar este plano que está aquí acostado a nivel de nuestra vista o por encima del nivel de nuestra vista, tendríamos que trasladar utilizando unas líneas guías. Aquí en este caso utilizaré una línea fragmentada. Este ejercicio inicialmente se recomienda que se haga con regla. De esta manera ustedes pueden tener la certeza de que ha quedado bien hecho el resultado final. Si lo hacen a pulso, es probable que no entiendan bien qué es lo que está sucediendo. Para desplazar este tamaño, mandamos una línea vertical que sale justamente del extremo de la línea que tenemos hecha en primer plano. Eso ya nos da un margen para el ancho y subimos esta línea. En el caso de lo digital, pues simplemente traslado empleando herramientas para tal caso, pero en el dibujo de formato tradicional pues tendrían que volver a hacer una línea. Obviamente que para que les quede bien tienen que trazar esa guía y hacer las respectivas mediciones. Ahí tenemos esta primera línea puesta arriba. Corresponde a subir un elemento sin modificarlo en profundidad. Recordemos que esta misma línea es más pequeña en la medida que se va acercando al punto. Repetimos entonces en la parte de arriba el procedimiento que hicimos abajo y trazamos desde las esquinas de la línea que hemos puesto sobre la parte superior de la línea de horizonte unas líneas de fuga y la llevamos al punto. Estas también van a indicar la disminución progresiva de esa línea en la medida que se va alejando. En lo que corresponde a esta área, esto aquí estaría más lejos que esto que está acá.
Entonces tenemos que determinar el cuadrado que va detrás, y eso sería de la misma manera que lo hicimos adelante. Trazamos unas líneas guías que salen desde las esquinas. Podemos dejar que se pase un poco para tener claridad con respecto al punto de convergencia. Allí donde se encuentran estas líneas guías con la línea de fuga, podemos trazar una nueva línea horizontal, porque allí tenemos el límite del decrecimiento de esta línea que habíamos hecho en primer plano. Esto sería entonces un cubo, o el interior de un cubo. Vamos a oscurecer un poco esta parte de atrás para que se vea un poco mejor. Tal vez algo así. Vamos a quitar temporalmente esto. Ya vemos una disminución de esta primera forma hacia el fondo. Bien. Bien. Aquí hay una parte importante que comentar, que corresponde a la modificación de estos anchos. Si ustedes toman una tabla y la modifican frente a ustedes en relación a su posición, es decir, que primero se la ponen a la altura de los ojos, recta, luego la suben o la bajan, van a notar que los anchos son diferentes. Hay que tener en cuenta que estos anchos van a variar en la medida que se va acercando a la línea horizonte. Es más estrecho en la medida que se va acercando a la línea horizonte. Entonces vamos a hacerlo. Dibujamos una nueva línea, por ejemplo aquí. Cortamos el excedente, aplicamos unas nuevas líneas de fuga desde los extremos hacia el punto. Como esto se va llenando de línea, es fundamental que diferenciemos por colores o con tonos, tal como se lo había dicho antes, porque termina siendo un ejercicio enredado. Aquí tenemos allí justo donde hubo la convergencia de las líneas de fuga y las líneas guías verticales para la terminación de este nuevo segmento. Aquí está. Podemos ver la modificación del ancho de este rectángulo en la medida que se aleja o se acerca de la línea de horizonte. Esto sería algo así. Imaginemos que una persona X, una tabla puesta aquí a nivel de su vista, la tabla puesta aquí, aquí o aquí. Cuando está a la altura de nuestra vista,
vamos a percibir una línea completamente recta. Y en la medida que va bajando, vamos a ver una modificación en los anchos. Miremos esto. Esta línea que está aquí sería este espacio que vemos aquí hacia la izquierda, que es un poco más estrecho que el de abajo. Bien, entendiendo esto, ¿qué pasa si la figura está un poco rodada? No comenzaremos con una línea recta, sino con un rectángulo, por ejemplo, o un cuadrado. Todas las líneas, como habíamos dicho antes, van a llegar al mismo punto de fuga. No tendríamos por qué hacer nuevos puntos de fuga porque corresponde justamente a nuestra visión. No podemos mirar varios puntos al mismo tiempo. Desde los extremos trazamos las líneas de fuga hacia el punto. Si el objeto está por encima de la línea horizonte, las líneas van a bajar. Y si está por debajo, las líneas van a subir. Hay que ser muy preciso con esto para que los ejercicios nos queden bien bonitos. Podemos incluso modificar la forma de inicio. No necesariamente debe ser un rectángulo, pero sí debe ser imágenes que sean paralelas a la línea horizonte. Vamos a hacer algo que sea como una L. Tal vez pensando en la estructura de una escalera para un ejercicio próximo. Ok. Desde los extremos siempre trazamos hacia el punto. Cada una de las esquinas y trazamos una línea con la regla para tener la certeza de que lo estamos haciendo bien. Porque estos anchos en muchos casos tienden a confundir a la gente que piensa que no se debe ver tan estrecho o no se ve tan ancho. No, si se hace con regla no hay discusión, porque es un resultado que se arroja de forma efectiva. Aquí entonces ya tenemos establecido los límites. Trazamos nuevas líneas verticales u horizontales justo donde las querramos. Podemos tal vez pasarnos un poco y después borramos los excedentes. Veamos, vamos a colorear aquí para encontrar más efectivo nuestro resultado. Voy a modificar los colores. Tal vez un azul en la parte frontal y negro abajo. Aquí, bueno, negro aquí. Y puede ser que arriba entonces sea así, amarillo. Suponiendo que la luz viene de arriba.
Ahí está. Entonces aquí lo fundamental es la línea de horizonte, los puntos de fuga, que debe ser uno solo, las líneas de fuga que todos deben llegar al mismo punto. Las líneas inclinadas solamente van a ser las líneas de fuga, del resto van a ser verticales y horizontales, completamente paralelas, esas horizontales a la línea de horizonte. Hay un elemento a tener en cuenta que es la disminución del tono. En la medida que nos vamos acercando al punto de fuga, el tono debe ser más claro. Esto va a garantizar que tener la sensación de profundidad. Correspondería entonces en la escala de grises lo más cerca más oscuro y en la medida que me voy alejando voy haciendo tonos más suaves. Imagínese usted que sale de su casa o donde esté en un paisaje y mira hacia las montañas, sentirá más lejos las montañas que tienen un color más parecido al color del cielo. Aquí en este caso lo que va a hacer que se sientan las distancias es que los tonos más que corresponden a distancias más lejanas se parecen más al color del papel, que en este caso es blanco. Eso garantizaría en nuestro dibujo la sensación de profundidad. Para concluir, veamos entonces un ejemplo de cómo puede verse un dibujo hecho con lápiz. Grafito 6B sobre papel modulando los diferentes tonos. Aquí está. Podemos darnos cuenta que se ven más próximos a nosotros, líneas más intensas, y en la medida que se van alejando o sentimos que se ve más lejos es porque son trazos más débiles, más suaves, tonos mucho más parecidos al tono del papel. Bueno, espero que esto haya sido de su agrado. En próximas lecciones estaremos profundizando más en torno al tema de la perspectiva. No se olviden seguir nuestro canal y revisar permanentemente los tutoriales del dibujo de los sábados. Hasta luego.